del neurodesarrollo, vamos a conversar en este espacio algo breve acerca de lo que es el trastorno de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, conocido con sus siglas de TDAH, que es otro de los trastornos de neurodesarrollo bastante frecuente en nuestra consulta, tanto en la consulta pediátrica como neuropediátrica. Y lo podemos definir como un desarrollo, un trastorno del autocontrol que afecta básicamente la atención, el control de los impulsos y la actividad motora. Cuando nosotros tenemos un paciente en la consulta, lo que solemos escuchar de las mamás cuando acuden en nuestra ayuda es que son niños que nos dicen las mamás con frecuencia, es que hasta que no grito, no obedece. Los cuadernos llegan en blanco, muchas veces lo que hace es solamente el membrete y el resto de la página queda en blanco, o saltan de una página para otra sin haber terminado la anterior, que con frecuencia pierden sus útiles escolares, que necesitan más instrucciones de lo habitual para que él pueda continuar su tarea, para que la pueda terminar, o en muchos casos necesita siempre la supervisión para estar allí. Saltan de una actividad a otra sin haber terminado la anterior. Parece estar siempre distraído y con frecuencia nos dicen que se ve como en la luna. No está tranquilo ni durmiendo, nos dicen las mamás, y no para de hablar. Todo el tiempo el niño está hablando. Asimismo, tenemos que los maestros, también nos importa la opinión de los maestros, y los maestros nos dicen con frecuencia que son niños que tienen roces, suelen tener roces con los amiguitos, peleas, son más movidos que el resto del salón de clase, no se están sentados por largo tiempo, tienen poca tolerancia a la espera y no miden riesgos ni peligros. La Academia Americana de Pediatría sugiere evaluar a un niño en sospecha de esta condición, a un niño que tenga la edad comprendida entre 7 y 12 años, cuando tiene dificultades en el aprendizaje, cuando tiene alguno de los síntomas que ya vamos a revisar, que ya les vamos a mencionar, cuando la aparición de esos síntomas tiene una permanencia de al menos unos 6 meses y cuando esta presencia de síntomas está interfiriendo en su desempeño escolar. En cuanto a la etiología o lo mismo la causa que origina la condición, ya es bien sabido que las causas son biológicas de tipo genético y ambientales. Hasta un 80% de los casos son de origen genético, es decir, que se heredan de padres, de tíos, de otros familiares en primera línea. De acuerdo a eso, hay 3 tipos según las manifestaciones clínicas, tenemos 3 tipos de presentación: el desatento, el hiperactivo y el combinado. Entonces vamos a tener síntomas de desatención, síntomas de hiperactividad, y si hay la suma de los dos, decimos entonces que la dificultad es combinada, aunque puede ser predominantemente desatenta o predominantemente hiperactiva. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la forma desatenta del TDAH, vamos a ver que tienen dificultad en atender a los detalles, como pareciera como no escuchar, está en el salón de clase sentado, tranquilito, no completa las tareas escolares, las lleva siempre fallas a la casa, rechaza la actividad que requiere esfuerzo mental sostenido, es decir, no prestan, evaden esas actividades. En consulta hemos tenido muchos papás que nos dicen, pero ¿cómo es que tiene déficit de atención si mi hijo más bien puede estar horas en una actividad? Sí, en una actividad de pantalla. Eso no requiere esfuerzo mental sostenido, estar ante una pantalla, un iPad. El esfuerzo mental sostenido es prestarle atención a los maestros o hacer la tarea, y allí es donde se presenta la falla, y eso es lo que lo define. Nos dicen también que pierden los útiles con frecuencia, se distraen con cualquier estímulo externo y son olvidadizos con su tarea diaria. Es decir, después que la mamá ha pasado largo rato con él bregando para que termine su tarea, si no supervisa que el cuaderno de la tarea vaya en el bulto, lo más probable es que lo vaya a dejar en la casa. En cuanto a la forma de hiperactividad, impulsividad, vamos a obtener que los síntomas muchas veces son contrarios a lo que acabamos de mencionar.
son niños que son inquietos de manos y pies, mueven las manos continuamente, o los pies y le decimos déjalo quieto, estate tranquilo, entonces mueve la cabeza, pero por alguna parte ellos drenan ese exceso de energía motora que tienen. Se levantan, corren, trepan en lugares que no está permitido. Por ejemplo, no diferencian que el comportamiento tiene que ser diferente en la escuela, en el salón de clase o en la iglesia. Entonces ellos tienen esa excesiva movimiento, esa excesiva actividad motora. Interrumpe con frecuencia, tienen problemas para esperar el turno, siempre quieren hablar antes de que uno culmine la pregunta que les está haciendo. Existen una serie de mitos en cuanto al TDAH. Si ya vimos que la causa es biológica y es genética y aumentada o potenciada por el ambiente donde el niño se está desenvolviendo, entonces ya sabemos que que es un mito pensar que esto es debido, por ejemplo, a la mala crianza o a la falta de disciplina en el hogar, que también puede ser debido a dietas o medicamentos. Aunque importan las dietas y los medicamentos, ellos es porque potencian la condición, pero no porque sean la causa per se. La falta de normas en el hogar los va a empeorar. El exceso de azúcares los va a empeorar, como decíamos anteriormente. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de TDAH no necesita de grandes exámenes, ni mucho menos o estudios complejos que hacer, no. Es una condición que es clínica, que es viendo las manifestaciones del paciente, es observándolo, que tenga síntomas del déficit de atención o síntomas de la hiperactividad. Con eso es suficiente para hacer el diagnóstico. Y como les decía, no necesita exámenes entonces especiales para el diagnóstico. Es importante la información que prestan varias fuentes de la casa, del colegio, de alguna otra actividad que esté haciendo paralela a su escolaridad. Y es importante comparar la conducta con sus pares. Cuando lo comparamos con niños de la misma edad, vemos que que tenemos en consulta está totalmente diferente a los otros. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es multidisciplinario. ¿Qué significa eso? Significa que el niño que tiene TDAH debe tener un abordaje por varios especialistas. No solo el neuropediatra, es también el psicólogo, el psicopedagogo, el terapista ocupacional del lenguaje, dependiendo de las necesidades que tenga el niño. Y el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico se va a elegir única y exclusivamente si ha fallado las estrategias que le van a brindar los psicólogos, los psicopedagogos, los terapistas. Cuando eso falla, entonces podemos pensar en una alternativa transitoria que lo puede ayudar, como es el tratamiento con los diferentes fármacos. Entonces podemos concluir que es un trastorno que afecta el desarrollo del autocontrol, que se presenta en el 80% de los casos como una causa genética de base, que el diagnóstico es clínico, no se necesita un electroencefalograma ni una resonancia magnética, porque no esperemos que esos estudios nos van a decir tiene TDAH, no, de ninguna manera. Los estudios se pedirán de acuerdo a cada caso en particular. Estos niños pueden tener comorbilidad. Esa comorbilidad asociada más frecuente pueden ser problemas en el lenguaje, pueden ser la conducta agresiva, y eso va a necesitar tratamiento farmacológico. Puede ser la conducta disocial, que afortunadamente es la menos frecuente y se ve ya en adolescentes. Entonces, el tratamiento y la forma de actuar con cada niño va a depender de si tiene o no alguna comorbilidad. Y debemos trabajar con las personas que forman su núcleo familiar. Hay que empezar a trabajar con ellos tienen que cambiar, tenemos que ver qué tipo de hogar tenemos. Si es un hogar donde es muy permisivo, las figuras de crianza son muy permisivas, o por el contrario son muy estrictas, cambiándolos a ellos podemos ayudar al niño. Ellos tienen que conocer la condición de su hijo, porque conocer una entidad clínica es ayudar a quien la padece. Entonces nosotros tenemos que empezar por educar a esos familiares. Bueno, espero que haya sido de su agrado y nos veremos después. Gracias.